prácticos, que con lo que vamos a trabajar. ¿Ustedes los que están no tienen el parcial esta noche? ¿O sí? Yo soy Sí, LB sí, y estoy yo lo haciendo tengo. como segunda carrera esto, así que no. Claro, claro. Y viste, en esta época siempre se hace como un cuello de botella y yo me doy cuenta enseguida porque así estemos en la presencialidad o no, hablo, viste, y hay un silencio, entonces le digo, bueno, a ver, ¿qué parcial tienen? Entonces aparecen los nombres que tienen uno antes. Ay, tengo que seguir admitiendo gente, porque cuando comparto pantalla no me deja seguir viendo, ahí está, ahí la pude poner doble para que me deje ver las dos cosas, mientras se está uniendo gente, porque si no cuando estoy presentando, bueno, a ver, vamos a Hola, esperar. profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me alegro que estén bien, que espero que hayan pasado un día del estudiante lo mejor posible, por lo menos el día fue lindo y no sé cuánto han podido hacer, si hoy tenían parcial o no. Vieron que cuando uno está en la universidad, los fines de semana o los días que uno disfruta, no necesariamente tienen que ver con los días del fin de semana, es simplemente cuando se puede. Así que, bueno, si les parece, siendo las y 5 y en honor a todos los puntuales, como han sido siempre desde que empezamos, ¿están viendo el PDF, que es el cuestionario? Sí, Sí, profe. profe. Bien, no, porque vieron que por ahí, como ando paseando de ventana en ventana. Bueno, ¿cómo andan para mencionar las funciones del sistema nervioso? Hablando de nervios. ¿Andan? ¿Cómo andan? Mal, profe. Mal, profe. No, tienen que andar bien. Primero no tienen que estar nerviosos, ¿eh? Porque eso no ayuda para nada. Entonces, vamos a ayudarnos, nos vamos a ayudar con el PowerPoint que tienen de la clase, que está subido en comunidades, o sea que todo lo que vamos a decir no es nada nuevo que después no puedan repasar. Yo ahora lo voy a compartir y como siempre, como todo tejido, que acá también vamos a ver ya que forma sistemas y va a estar formando órganos, esas funciones que tiene también va a depender de cómo nos posicionamos. Antes que nada, antes de seguir con el tema de hoy, yo les debía una respuesta. No sé si está quien me había hecho la pregunta. ¿Se acuerdan que había una pregunta que decía de la última clase, que decía cuál era la unidad del músculo estriado? Y en el Power hablaba de subunidad. Bueno, yo con la doctora Carrillo no hablé, pero hablé con los otros jefes de trabajos prácticos que son los que realizaron las preguntas para ver hacia dónde estaba orientada, y la respuesta que nosotros dimos, que obviamente la mínima unidad de contracción es el sarcómero, ¿no es cierto? Y que la subunidad es la miofibrilla, que es lo que dice el PowerPoint, eso también está bien, porque es como muestra esa diapositiva que yo voy o de lo micro a lo macro, o sea, desde el sarcómero, que sería la ultraestructura, o voy de la fibra a la miofibrilla, al sarcómero, que es el que me permite la contracción por el deslizamiento de los miofilamentos. Entonces, me había quedado pendiente eso. Y para dar respuesta a la primera pregunta que leí yo y después leerán ustedes, fíjense, se ve la pantalla que ahora estamos compartiendo, que es la del PowerPoint del sistema nervioso, pero fíjense que cuando dice funciones del... ¿Se ve bien?
Sí, sí, profe, se ve. Gracias. Ustedes avísenme cuando yo hablo y no se ve lo que yo digo, ¿eh? Fíjense que acá dice funciones del sistema nervioso, pero en realidad se está posicionando en la función celular de la neurona. ¿Mm? La neurona es la célula, no es la única, pero es la célula, quizás la que cumple una función muy importante. No voy a decir no voy a decir que es la más importante, porque se ha demostrado en numerosos trabajos científicos que las células de la glía, que ya vamos a ver cuáles son, aunque nos estemos adelantando, en realidad en conjunto, todas ellas forman el tejido nervioso, son las células que forman el tejido nervioso, pero la célula es la que va a presentar un montón de características que me van a permitir explicar justamente estas funciones que tiene el tejido, ¿no? Entonces, si me posiciono en la función celular de la neurona, siempre tomando como parámetro la teoría que les dan, habla de la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad porque se transmite o se conduce justamente el impulso nervioso. Y fíjense que esto está englobado en lo que está entre paréntesis, porque al interior de la célula, para aquellos que hayan tenido tiempo de poder leer un poco del tema, nos vamos a encontrar con neurotransmisores que luego van a ser volcados por un proceso de exocitosis a un espacio presináptico, y del otro lado puedo encontrarme con otra neurona, con partes de la neurona, que eso después vamos a ver según el tipo de sinapsis, o también puedo encontrarme con una placa motora. Pero desde el punto de vista anatómico, por eso siempre cuando clasifico o hago referencia a una división, tengo que decir en dónde esté, en base a qué. Desde el punto de vista anatómico, este sistema nervioso se va a clasificar en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Por supuesto que están compuestos por distintas porciones y por distintos, siempre formado por tejido nervioso, pero que conforman distintas estructuras. Si ustedes recuerdan, en estas últimas clases que hemos tenido, yo les vengo repitiendo que la palabra fibra, según en el contexto en donde la colocamos, tiene una acepción, un significado diferente. Si recordamos cuando vimos tejido... Ay, acá me está escribiendo Manuel que de la comisión 14 de Morfo se me perdió, no sé. Me está mandando un WhatsApp. El tema es que, esperen que le contesto a Manuel, que no sé si se perdió. No sé, lo perdimos a Manuel. Ah, no, me avisa que está sin internet desde hoy a la mañana. Bien, entonces, volviendo al tema, si nos enfocamos en tejido conjuntivo, habíamos hablado, por ejemplo, de fibras colágenas, elásticas, reticulares, inclusive en el conjuntivo especializado, ¿no es cierto? Porque a veces predominaban más unas que otras, y eso hace, vamos a admitir gente, y eso hace que hiciera referencia a todas proteínas, ¿eh? El colágeno, la elastina, la reticulina. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de músculo, que fue la clase pasada, ahí era sinónimo de célula. Y acá, en tejido nervioso, la fibra es una porción, es una parte de esta célula denominada neurona. Entonces, si me permiten, yo me voy a adelantar y luego volvemos a esta clasificación, pero si voy a hablar de la neurona, primero vamos a mirar un esquema de una neurona. Acá tenemos
esto no es lo que yo quiero, esperen que ya llegamos acá. Esta es una foto y esto es un esquema. Con un esquema nos alcanza. Fíjense que, y después volvemos, ¿no? Pero digamos, si esto es lo que me va a permitir explicar la conductibilidad y la excitabilidad desde el punto de vista de la célula, y según qué parte está involucrada, a su vez, yo puedo hablar de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico, donde vuelve a aparecer el término fibra, entonces es necesario que recuperemos ese concepto. Para eso primero, ubiquémonos, esta es la neurona. La neurona tiene un soma o un cuerpo, que es este que yo no sé si ustedes están viendo mi flechita, que es este que está acá, donde tiene un núcleo, con un nucleolo, está en inglés, pero es un nucleolo, que se ve perfectamente, y toda una cromatina puntillosa. También vamos a ver un puntillado en este citosol, pero que se denomina sustancia de Nissl. Y esa sustancia de Nissl, que es lo que está acá, que son esas granulaciones, que es retículo endoplásmico rugoso, pero se la conoce con el nombre sustancia de Nissl, si no se observaran, por ejemplo, estaría indicando una patología. Por eso es tan importante que estén. Después vemos que este cuerpo tiene prolongaciones. Tiene distintas prolongaciones. Tiene una prolongación distal, o sea, más lejos de su parte apical, que es la que vamos a llamar axón, que es todo esto que yo estoy recorriendo con la flechita. Ese axón, a su vez, puede emitir ramas y lo voy a denominar como un axón colateral. Y este axón, como muestra la imagen, puede estar o no recubierto por una vaina. Y esa vaina puede ser de mielina, que es un derivado de los lípidos, y esto es importante recordarlo para luego cuando veamos los preparados histológicos, por algo que de las fotos que vamos a responder después, que nos hace pregunta, nos interroga la guía, o no mielínica, pero a su vez, que esto sí no lo podemos observar a nivel de microscopía óptica, aparecen lo que se conoce como el nodo de Ranvier, y unas células que son las responsables, que es como que lo envuelven, y que es la célula de Schwann o neurolemocito. Citocélula, neurolemo, sería porque está recubriendo el axón. Eso no lo vemos. Como tampoco vemos los axones colaterales. Es en esta dirección, desde el soma hacia el axón, donde, por ejemplo, se va a derivar o va a salir, por eso dice output, o sea, de salida, ese impulso nervioso. Pero la llegada de un impulso nervioso provisto de otras células puede ser captada por estas otras ramificaciones que se encontrarían como en la parte más apical, no en la parte distal o terminal, y que son las dendritas, que son mucho más cortas, que también pueden estar ramificadas. ¿Son todas exactamente iguales las neuronas? No, no son todas exactamente iguales, después vamos a ver. Esto es simplemente una generalidad. Y por último, algo que no dije, que este axón, ¿cómo termina? Bueno, este axón también puede ramificarse y puede tener esa terminal arborizada, o sea, quiere decir como en ramas pequeñas y en pequeños botones. Y es ahí donde va a recibir esos impulsos. Cuando llegan los impulsos es que digo input y cuando salen es que digo output, o sea, de salida, para hablarlo en castellano. Yo quise primero poner esto porque ¿a qué denominamos fibra? Porque si no, yo ahora voy a denominar fibra y resulta que todavía no vi la célula. Fibra denominamos en tejido nervioso al axón.
el axón con la vaina, que el axón es el responsable de la conducción efectora, mientras que las dendritas, que son las prolongaciones más cortas, son las receptoras. Ese axón con la vaina es a lo que voy a denominar fibra. ¿Por qué me salté esto? Porque si ahora volvemos a esa primer clasificación de sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, que acá lo tienen claramente clasificado y con gráficos, justamente nosotros decimos que ese sistema nervioso central está compuesto por la mayoría de las células nerviosas del organismo, todas los somas o los cuerpos neuronales, organizados en núcleos, o sea, no el núcleo de la célula, por eso yo quería hacer la aclaración, sino que le llaman núcleo a cuando tengo un conjunto de cuerpos neuronales y que van a estar comunicados entre sí a través de lo que se conoce con el nombre de sinapsis. Y las prolongaciones, o sea, los axones, van a estar rodeados por una vaina, y entonces el axón más la vaina, mielínica o no mielínica, es lo que se denomina fibra, pero es el axón más la vaina. Entonces, fíjense que fibras ya tiene 3 acepciones. En el tejido conjuntivo eran proteínas, en el tejido muscular era sinónimo de célula, tanto en el liso como en el estriado, y ahora en el tejido nervioso estamos hablando de un axón más la vaina. En el sistema nervioso periférico, que es desde el punto de vista anatómico, porque esto también le va a llevar a que cumplan distintas funciones, es todo lo que está por fuera, todo lo que me deja por fuera el sistema nervioso central, y va a estar compuesto por los ganglios. Ojo, no sé si ya han leído, han visto tejido linfático, pero también hay ganglios linfáticos. No hay que confundir con ganglios nerviosos. Acá aparece de nuevo una palabra, que es la palabra ganglio, que en este contexto quiere decir una cosa y cuando la analizo, cuando hablo de un ganglio linfático, no es este mismo ganglio. Este ganglio, como lo indica la diapositiva de la teoría, es una red de estas fibras nerviosas que entonces, como son muchas, las denomino plexo, y esto es de suma importancia para luego poder comprender cómo se inervan los órganos, y los nervios periféricos, donde también me voy a encontrar con células motoras y sensitivas. Entonces, un ganglio no es sinónimo de nervio. Un nervio es un conjunto de fibras, y entendiendo por fibra el axón más la vaina, y cuando yo hablo de ganglio, hablo de fibras, pero también hablo de cuerpos neuronales. Y eso se ve claramente cuando lo veamos en el microscopio. Ahora, desde el punto de vista funcional, ya no anatómico, muy breve, porque esta no es una clase de teoría, simplemente estamos tratando de contestar lo más claro posible las preguntas para que este tiempo, ya que tienen este parcial, les sea útil. Tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso somático justamente está en relación con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y es el que va a controlar, por eso habla de la vida de relación, es el que va a tener como control la parte consciente, voluntaria, con excepción de los arcos reflejos. Entonces esto es lo que va a proveer una inervación motora y sensitiva a todo el organismo, obviamente, con excepción de las vísceras, músculo liso y las glándulas. El sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo, también tiene partes autónomas. El otro tenía partes somáticas, este tiene partes autónomas del central y del periférico, es quien provee inervación eferente. Eferente quiere decir que es de salida motora involuntaria al músculo liso,
porque si no, todas aquellas paredes de órganos que tenían músculo liso, o como vamos a ver luego en la constitución de arterias y de venas, como eso no está inervado, no, eso también está inervado, pero es involuntario, no depende de nuestra propia voluntad. Y el sistema de conducción del corazón, ahí es un músculo estriado cardíaco, y las glándulas. Entonces le va a dar una información sensitiva desde las vísceras. Pero a su vez, el autónomo lo puedo subclasificar en simpático y parasimpático. Y hay una tercera división, que es el entérico, que está relacionado con el tubo digestivo. Y acá tienen un cuadro que me parece muy representativo, porque a su vez le sitúa qué partes son las que componen el sistema nervioso central, el periférico, cuáles tienen control, el somático, el autónomo, y cómo se dividen y la función que cada uno tiene. Por eso, cuando decía mencione las funciones del sistema nervioso, yo me salté un poco y me fui a la pregunta D, porque dije, no, primero me parecía mejor empezar describiendo cómo estaba constituida la neurona, que ahora la vamos a ver un poquitito en más detalle, qué otras partes tiene, pero que quedara claro, porque si no teníamos que explicar qué era la fibra nerviosa, íbamos a decir que era el axón más la vaina, y no sabíamos que el axón era una prolongación por donde se propaga esa señal sensitiva. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno. Dejaron una pregunta en el chat de Meet. Ah, sí, ahí la leo. Gracias. Si no te la leo. Preguntaron si incluyo el soma en el concepto de fibra. Es la pregunta textual. No. Sí, ahí lo acabo de leer. No, el soma vendría a ser como el citosol con el núcleo, y entonces la fibra no es eso. La fibra es el axón más la vaina, porque el soma es que en realidad se llama neuroplasma, no se llama citosol, es el citosol con el cuerpo, o sea, es el cuerpo de la neurona con el núcleo, con el nucleolo y todas las organelas, las mitocondrias, retículo endoplásmico, que es la sustancia de Nissl, rugoso, aparato de Golgi, todo eso está en el soma. ¿Eso es parte de la fibra? No. ¿Está claro ahora? Profe, perdón, ¿podés repetir lo de la fibra? ¿Vendría a ser vaina ahí? El axón más la vaina. Ah, el axón más la vaina, listo. El axón más la vaina. Está bien, Matías, pero te puedo leer, o si no alguien me avisa. ¿Me querés preguntar algo? Porque Matías me escribe. ¿O no me escuchás? No, profe, no tiene audio, por eso te contesta por el chat. Ah, perfecto. No vi el video de la teoría, lo voy a revisar y en cualquier cosa se las aclaro la semana que viene, porque me dice que en el video de teoría lo definía con el soma. Normalmente la fibra nerviosa es el axón más la vaina, pero lo voy a ver al video de la doctora, y ante cualquier duda hacemos lo mismo que como hice al principio con músculo, les hago una aclaración. Pero siempre el concepto de fibra es axón más la vaina. Por eso un nervio, justamente, una de las maneras, retomo la pregunta de Matías y después repasamos las preguntas que están en la guía para ir de una manera ordenada. Justamente si yo quiero distinguir un nervio de un ganglio nervioso, el nervio es un conjunto de fibras nerviosas. ¿Y cuál es el concepto de fibra nerviosa? El axón más la vaina. Y la vaina puede ser mielínica o amielínica, o sea,
el A es un prefijo negativo que quiere decir sin. Mientras que en el ganglio nervioso, en un corte histológico del ganglio nervioso, vamos a ver fibras, o sea, axón con la vaina, y vamos a ver cuerpos neuronales. ¿Se comprendió? ¿Sí? Más o menos. Sí. Bueno, gracias. Entonces ahora seguimos. Dicho esto, contestamos la primera pregunta, que era mencione las funciones del sistema nervioso. Cuando dice mencione las células del tejido nervioso, bueno, no solamente, vuelvo, comparto de nuevo el PowerPoint, no solamente es la neurona, sino, como nombramos antes, la célula de la glía. Porque las células de la glía cumplen una función muy importante, que son, o de la neuroglia, uno normalmente le dice la célula de la glía, no es una sola clase de célula, es un conjunto de células que tienen distintos nombres y que cumplen con función hasta el momento, porque yo creo que en tejido nervioso es donde la tecnología nos ha permitido, y todo lo que es la inmunohistoquímica, avanzar mucho más, todo lo que tiene que ver con la nutrición y el sostén. Entonces tengo astrocitos, oligodendrocitos, normalmente las llamo células de la glía, pero son varias células, o de la neuroglia. Como una de las preguntas habla específicamente de la neurona, primero vamos a terminar con la neurona acá es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Dijimos que no eran todas las neuronas iguales, que hay distintas clases de neuronas que son las sensitivas, motoras e interneuronas. ¿Las puedo reconocer cuando estemos ante el microscopio óptico? No, esto es un concepto teórico, porque no las puedo reconocer. Esperen que me voy a aceptar a alguien. No las puedo reconocer en el microscopio óptico. O sea, yo voy a ver los somas de las neuronas, o sea, yo no voy a ver la neurona como ahora se la estoy mostrando, como en el esquema, toda completa así, con sus dendritas, el cuello axónico, el axón, en este caso con las vainas, un axón colateral, los teledendrones, no. Yo voy a ver o parte del soma, donde lo que me ayuda a reconocerla es el núcleo con el nucleolo, porque es muy grande, y es como muestra esta microfotografía. De hecho, es muy similar a la que tenemos en la guía. Esto sería el soma, esto sería el núcleo, y nosotros vamos a poder ver perfectamente el nucleolo. Estas serían las dendritas, y este sería el cono axónico o cuello, y el axón. Este es espectacular como se ve, y un puntillado que uno moviendo el micro, ¿se acuerdan del micro que yo les decía que era para darle foco al microscopio? Es donde veríamos un puntillado en todo el citosol, en todo el neuroplasma, que son los cuerpos de Nissl o el retículo endoplásmico rugoso. A su vez, según el tipo de prolongaciones, a las neuronas las pueden clasificar en multipolares, bipolares o unipolares. Y entonces, acá tienen una célula que tiene dendritas, que es donde está recibiendo a través de ella ese impulso, y en el axón por donde lo va a transmitir, y este es el soma, el cuerpo, con el núcleo, con el nucleolo. Pero también pueden ser que tenga muchas más, que sea mucho más arborizada, y siguen siendo dendritas igual, pueden ser
ven acá las ramas colaterales del axón, y entonces muchas dendritas y un solo axón, y dar distintos ejemplos en donde las pueden encontrar. Nuevamente son esquemas. Acá tienen otra, que esta es bipolar, o sea, la palabra me lo dice, tengo claramente dos polos, no tengo dendritas arborizadas, sino tengo una dendrita que luego se divide, pero es toda la que va a transmitir, entonces como que al cuerpo le llega por un solo lado esa información, y el axón con sus teledendrones. Y por último, se me fue, perdón, acá tengo el cuerpo neuronal donde se da, donde fíjense, acá el axón es todo esto, tiene un pequeño, es como que si tuviera una bifurcación, pero tiene un axón que le permite, que es el que va a recibir esa información, por eso se la llama unipolares o pseudo, y es ese mismo axón que luego se va a continuar para finalizar en el teledendrón. Volviendo a las... me faltan las células de la glía, y las células de la glía... Bueno, esto en cuanto a las formas de que tiene el soma, poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas, piramidales, tampoco es algo que lo visualicemos con microscopía óptica nosotros. Si hacemos tinciones, fíjense que acá están teñidos, de color rojo, son las interneuronas, y en color verde la llama piramidal porque el soma está teniendo esa forma triangular. Esto es sinapsis que aparece después, y no quiero que mantengamos el orden. Y acá estaba lo que yo les decía, que no tenemos una única clase de células de la neuroglia, sino que son variadas, pero son células de sostén, de nutrición, y que va a depender dónde me ubique, si en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Entonces voy a tener los astrocitos, que a su vez se subclasifican en protoplasmáticos y fibrosos, oligodendrocitos, que también, según la ubicación, los voy a subclasificar en perineuronales, perivasculares, interfasciculares, las células de la microglia y las células del epitelio ependimario. Cuando veamos en el laboratorio, a nivel de microscopía, cerebro, vamos a ver el conducto del epéndimo, entonces ahí vamos a ver que las células que tapizan el conducto del epéndimo, que se denominan tanicitos, son células de la neuroglia del sistema nervioso central. Esto que dice SG y SB en la transparencia, por si no lo leyeron, es la sustancia gris y la sustancia blanca, que es cómo se suele clasificar respecto a cómo se visualiza por la tinción, que ahora, luego más adelante en la guía, lo vamos a explicar. Pero para terminar la clasificación de las células de la neuroglia, hablamos en el sistema nervioso periférico, por eso preferí nombrárselos antes, a la célula de Schwann, aquella que es encargada de la producción de la mielina, células que son satélites y otro tipo de células. Volviendo a nuestras preguntas, dijimos cómo estaban constituidos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y mencionamos todos los elementos constitutivos de una neurona. Recuerden que muchas veces se les suelen solicitar, sobre todo en los escritos que eran presenciales, o a veces cuando teníamos la posibilidad de un oral o de un escrito previo, como normalmente se tomaba antes a desarrollar, estos, cuando uno hablaba de la neurona,
en realidad uno la dibujaba inclusive hasta con las organelas, ¿no? Por la importancia que tiene la cantidad de mitocondria, el aparato de Golgi, la disposición dentro del soma del cuerpo o soma de la neurona. La sustancia de Nissl, que es el retículo endoplásmico rugoso, como nombré antes. ¿Vamos bien hasta acá o están muy perdidos? No, profe, está bien. Bueno, sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, esto parece el cuento que me mandaron el otro día por el día del profesor, que parecía una sesión de espiritismo. ¿Están ahí? Contestame. Me han hecho reír tanto con ese chiste, porque vino que uno habla y no sabe si del otro lado se encuentra con alguien o no. Bueno, ¿cómo se clasifican las neuronas según el número? Ya lo dijimos. Y la forma de los procesos neuronales, también. Mencione todas las células de la neuroglia, indique los tipos, las funciones que cumplen. Y acá llegamos a esto, cómo está constituido la sustancia gris y la sustancia blanca. A mí me gustaría que lo miráramos sobre lo concreto, que es un poco para relacionar todos estos contenidos teóricos con lo que sería lo que ustedes responderían luego de observarlo a un microscopio óptico. No sé si estuvieron mirando el atlas, pero acá tienen un corte de cerebro donde, como yo veo cuerpos neuronales, que son estos que estoy violeta intenso, con una disposición no regular, algunos los veo más circulares, otros ovalados, otros más estrellados, porque recuerden que dijimos que ese soma podía tener distintos tipos de configuraciones, digamos, de formaciones en el espacio. Entonces, cada uno de estos son cuerpos neuronales. Por supuesto que según dónde dio el corte, hace que yo vea mejor el núcleo con el nucleolo, o que, por ejemplo, de este vea apenas, o que acá no alcance a ver el núcleo con el nucleolo, que es este puntito que veo más oscuro, pero todo esto sería un soma. Esta que está sacando la flechita, si la saca del puntito es el nucleolo. Acá, por ejemplo, en esta no se visualiza, veo un núcleo un poco más claro, pero no visualizo el nucleolo. Y si esto lo pudiéramos agrandar, este puntillado, digo porque no es homogéneo, sería la sustancia de Nissl. Estos puntitos pequeños que ustedes ven ahí, que es lo que yo les dije, que las llamamos células de la glía o células de la neuroglia, son justamente eso. Pero no puedo distinguir acá que estoy en la sustancia gris. ¿Y por qué sé que estoy en la sustancia gris? Porque es donde se encuentran las astas anteriores y las astas posteriores, y son en las que están conformadas por los cuerpos neuronales, y también voy a ver fibras, pero las fibras que hay presentes en la sustancia gris son fibras amielínicas, y son todas esas rayitas que se ven de fondo. Entonces, ¿cómo veríamos la sustancia blanca? Bueno, la ven como esta segunda fotografía sacada de un campo, de nuevo tomada de médula espinal, donde vemos sustancia gris y podríamos estar viendo cerebelo, pero se ve con otra coloración y no es un preparado que estemos viendo. Lo que vemos es médula espinal para poder ver sustancia gris y sustancia blanca. La tinción es la misma que el preparado anterior que les mostré. No cambié de preparado, lo que hicimos fue como corrernos, y ahora me corrí con el ocular
y estoy en la sustancia blanca. ¿Por qué sé que estoy en la sustancia blanca? Porque en la sustancia blanca no hay cuerpos neuronales, solamente hay fibras mielínicas. Y todos estos puntitos no son puntitos, sino que son los núcleos de las células de la glía. Y no puedo distinguir a nivel de microscopía óptica esa clasificación que sí hicimos conceptual teórica. ¿Y cómo sé que acá hay fibras amielínicas? O sea, ¿qué ven ustedes? Perdón, mielínicas. Por eso se llama sustancia blanca, porque yo les dije, recuerden que la mielina es un derivado de los lípidos. Si es un derivado de los lípidos, por todo, ¿se acuerdan todo el proceso, la primera clase que explicamos? Todo el proceso que sufría el preparado, el tejido, para deshidratarlo, quitarle todo el agua, que se iba pasando por solventes hasta llegar a solventes no polares. En esos solventes no polares, la grasa, los lípidos en general, son solubles. Entonces yo perdí la mielina. Entonces, este puntito sería el axón y este espacio en blanco no es un agujero, sino que sería el lugar que ocuparía la mielina. Entonces este sería el corte transversal de un axón y este puntito sería el axón. Por ejemplo, este sería un axón. ¿Me van siguiendo con la flechita? Sí, Y este espacio en blanco sería la mielina. Entonces, el axón con la vaina, aunque yo lo vea blanco, es la vaina, porque es una vaina de mielina. El axón con la vaina es la fibra. Y esta otra estructura que hay acá tiene que ver con el tema que le sigue, que son capilares, porque todo tejido, ya lo aprendimos, hoy vamos a empezar a reconocer, tiene que estar irrigado. Entonces, son capilares sanguíneos donde tienen un endotelio. Ustedes ya saben lo que es un endotelio, porque un endotelio es un epitelio simple plano, que obviamente apoya sobre una membrana basal, pero que no la veo porque si no tendría que tener una tinción especial con paz, y una pequeña lámina de tejido conjuntivo, porque es el que lo tiene que nutrir, aunque sea un capilar, ¿no? Ese capilar está formado por ese endotelio, a lo sumo tiene dos núcleos que están haciendo protrusión, o sea, que se están asomando, hacia la luz, porque recuerden que era un epitelio simple plano. ¿Se entendió lo que era la sustancia gris y la sustancia blanca? Viéndolo con los preparados. Si las pongo así, las dos en el campo, esto acá está marcando el núcleo de una célula de la glía. Repito, este es el cuerpo de la neurona, este es el núcleo con el nucleolo, los puntitos serían las sustancias de Nissl, y todo este rayado, es como si yo hubiera pintado haciendo rayitas, son fibras nerviosas amielínicas. Mientras que en la sustancia blanca, como son fibras mielínicas, la mielina es un derivado de los lípidos, yo no veo la mielina. Y por eso recibe el nombre de sustancia blanca, porque se ve con un poco de mayor claridad, pero es porque la mielina, con este tipo de coloraciones, yo no la estoy poniendo de manifiesto. Si yo a lo mejor quisiera estudiar un proceso de desmielinización, o sea, cuánto se forma o no se forma, tendría que utilizar otro tipo de tinción y ahí sí la podríamos ver. Profe, Sí. a mí me quedó una pregunta sobre ahí en la sustancia gris, la primer flecha. ¿Qué es exactamente lo que está
Señalando el punto o lo blanco que rodea el punto. Mira, hasta donde yo alcanzo a ver en mi pantalla, para mí está señalando el nucleolo. Claro. Pero bueno, lo importante es que más o menos se puedan hacer una idea, eso que ven en el plano, en un dibujo que uno hace, cómo se ve con una microfotografía, ¿no? Vale, Una vale. fotografía, no una micro. Una fotografía de un campo, de como si ustedes lo estuvieran viendo con el microscopio óptico. Lo que van a ver en la parte práctica. Bien, gracias. No, al contrario, si volvemos, acá estaba más o menos la misma fotografía, que ustedes lo tienen, ya voy, ya sé que no lo están viendo. Fíjense que acá, en esta, que se ven tan bien las dendritas y el axón, en la microscopía óptica yo no lo puedo ver así. Y es más, acá no alcanzo a ver el nucleolo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fibra sería el axón con la vaina. Acá no veo la vaina. ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno. Con eso, después habla de los nervios periféricos, y nos faltó lo de la sinapsis y las capas de tejido, los nervios periféricos y las capas de tejido conectivo, cómo se organizan. Que eso algo ya me había adelantado y se los había contado la clase pasada, pero ahora lo vamos a repasar. Siguiendo estas neuronas, por supuesto, para poder cumplir con su función, que era la de la excitabilidad y la conductibilidad, estos eran los tamaños, hacen sinapsis. Esas sinapsis pueden ser axosomática, o sea, el axón cuando se encuentra con el cuerpo de una célula, por eso se llama axo de axón y somática de cuerpo, axodendrítica o axoaxónica, entre axones. Pero fíjense que estos serían estos neurotransmisores que se van por exocitosis, se van a volcar en vesículas a un espacio presináptico, y del otro lado yo voy a tener receptores para esos neurotransmisores, que estos lo van a estudiar en detalle, la parte química, luego en fisiología. Pero también tenemos una sinapsis que no es únicamente entre neuronas, que acá nuevamente está ejemplificada, la axosomática, la axodendrítica y por último la axoaxónica, sino que también tiene una subclasificación en química y eléctrica, como hablábamos antes. La química, por la conducción justamente de este impulso, porque se van a liberar estos neurotransmisores, y del otro lado hay un espacio presináptico, hay una hendidura, que va a haber receptores para esos neurotransmisores, y por eso se la llama química, porque tengo una sustancia química que es la que me está transmitiendo, ¿no? Y esta es la terminal axónica, y acá justamente vemos las vesículas, que es lo que se van a fusionar las membranas para que se liberen por exocitosis esos neurotransmisores a ese espacio presináptico o hendidura sináptica, y del otro lado tengo la célula postsináptica con los receptores. Pero también está la sinapsis eléctrica, que me permite el movimiento, donde por ejemplo tengo estas uniones o hendiduras y en la célula postsináptica, y que por ejemplo puede ser un canal iónico, donde acá tengo un contacto entre las membranas celulares y ahí no está mediando un neurotransmisor. Hay distintos tipos de neurotransmisores, que serían los que están representados acá por estas pirámides que se van volcando: acetilcolina, aminoácidos, derivados de los aminoácidos,
o sea, el ácido glutámico, porque ustedes todavía no sé si han cursado, la gran mayoría no ha cursado química biológica, el glutamato es un aminoácido o ácido glutámico, pero hay derivados de él como el GABA, que es el gamma aminobutírico, monoaminas, como son la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, que vamos a ver más adelante, que son liberadas por la médula de la suprarrenal, y neuropéptidos, o sea, péptidos quiere decir proteínas, pero que tienen una función nerviosa como encefalinas, opiáceos, endorfinas, neurotensinas. Después tenemos purinas. ¿Por qué purinas? Porque esto también lo van a ver, porque por ahí yo digo nombres, pero todavía a ustedes les falta el contexto químico, porque tiene que ver con las bases púricas y pirimídicas, de las bases nitrogenadas, como ser la adenosina, que es lo que forma la base nitrogenada que forma el ATP. ATP quiere decir adenosin trifosfato, una base nitrogenada que es la adenina, que se une a un azúcar de 5 carbonos, que es una ribosa, y que tiene 3 fosfatos unidos. Y gases como el monóxido de nitrógeno, que en realidad se lo llama óxido nítrico, que si bien no es el tipo de nomenclatura que hemos aprendido a utilizar por la IUPAC en química biológica se lo llama óxido nítrico y es un potente vasodilatador, y también el monóxido de carbono, que es la hemoglobina presenta una afinidad inmensa por él, y de ahí con los trastornos que tiene. Porque al ser tan afín deja de transportar oxígeno y por eso uno cae en un grado de somnolencia, pero en realidad porque se producen un montón de otros procesos neuroquímicos que no viene ahora, sino en otra oportunidad, nos quedamos charlando de eso. En su momento, cuando dividimos a las células de la glía, hablamos de los astrocitos. Y dijimos que los astrocitos pueden ser fibrosos, pueden ser protoplasmáticos, fíjense que son muy diferentes sus prolongaciones, el oligodendrocito, que tiene menor cantidad de prolongaciones, la microglia, y una célula ependimaria, que eran los tanicitos, que eran las células que tapizaban el conducto del epéndimo en la médula espinal. Con todas las funciones así que tienen estas eran las células ependimarias o tanicitos que nombrábamos antes. La célula de Schwann, que es la productora justamente de esa mielina, que es lo que me permite hablar de las fibras mielínicas y que yo hable de las sustancias blancas, y esas otras células satélites que forman una cubierta sobre los cuerpos neuronales, sobre los somas, para formar los ganglios. Por eso los ganglios, yo en un corte de ganglio, recuerden que veo cuerpos y veo fibras nerviosas, mientras que en un corte de nervio veo solamente fibras, y fibras era el axón más la vaina. Bueno, nosotros estuvimos diciendo que era todo lo que veíamos en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Esta es el corte de la médula, este sería el conducto del epéndimo, las astas anteriores y posteriores, donde está la sustancia justamente gris, y era donde marcábamos antes esos cuerpos neuronales. Esto está teñido con oro sublimado de Cajal, por eso se ve en esta coloración amarillenta, creo, porque acá no está aclarado, pero en los que yo he visto con esa tinción se ve de esa manera. Esto corresponde a la sustancia blanca y nosotros lo vimos en la guía con tricrómica. Otra de las preguntas que hacía ya iba a cómo el tejido conjuntivo en un nervio
iba a recubrirlo, no recorrerlo, iba a recubrirlo y me iba a formar lo que nosotros hablamos de ¿se acuerdan la regla mnemotécnica que habíamos aprendido la clase pasada para músculo? Voy a hablar del epineuro, lo más externo, del perineuro y del endoneuro cuando recubra a cada fibra. Recordando que la fibra es el axón más la vaina. Fíjense que nervios, habla de haces de fibras nerviosas, axones, rodeados de células de la glía y tejido conjuntivo, ganglios y terminaciones nerviosas. Entonces acá tenemos axones de pequeño diámetro amielínicos, o sea que no están recubiertos por mielina, tienen otra vaina, y luego tengo axones más gruesos donde está la célula de Schwann y cómo va produciendo esa envoltura, esas capas de mielina que la van recubriendo al axón, que es donde dejé la flechita. Aparece de nuevo nuestro esquema donde acá tendríamos el soma para seguir repasando, el núcleo, el nucleolo, y recuerden que la sustancia de Nissl está en el soma, porque es retículo endoplasmico rugoso. Las dendritas, con sus arborizaciones, el cono axónico, base del axón o cuello, es como se puede encontrar en la distinta literatura, el axón con su teledendrón, las terminaciones con los botones, las células de Schwann, porque producen mielina, y en el interior va el axón. Entonces, si yo hiciera un corte así, esta sería una fibra mielínica. Los ganglios, como se lo indica, el power que ustedes tienen, está compuesto por cuerpos de neuronas, y por supuesto que también va a incluir a fibras. Por eso es la gran diferencia con el nervio. Entonces, fíjense. A ver si, no sé si era Matías el que me había preguntado, pero a ver si con esto ayudo a la aclaración. Fíjense que si hacemos un corte de nervio, yo tengo fibras nerviosas. ¿Y qué es una fibra nerviosa? Es el axón más la vaina. ¿Hasta ahí fuimos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero en ningún momento me aparece el soma. La fibra puede ser mielínica o amielínica. Ahora, la última pregunta decía cómo la va recubriendo el tejido conjuntivo. Casi podemos hacer un paralelo con lo que ya estudiaron en músculo, y si voy de lo más externo a lo más interno, tengo el epineuro recubriendo al nervio, emite trabéculas y voy a tener paquetes o haces de fibras nerviosas. Entonces eso va a estar dado por el perineuro, porque va a estar recubriendo a este paquete, y lo amarillo serían las fibras. Todo esto sería un paquete de fibras nerviosas. Cada una es, obviamente, si es una fibra. Y esa fibra va a estar recubierta por ese conjuntivo que le voy a llamar endoneuro. De adentro hacia afuera sería endoneuro, perineuro, un haz o un paquete de fibras nerviosas, y epineuro cuando recubre al nervio. Al igual que lo habíamos hecho en músculo, pero en ningún momento veo cuerpos neuronales. En cambio, cuando acá lo tienen, miren, como una fotografía. El epineuro
el perineuro, esto no es con tricrómica, es con hematoxilina eosina, y al interior de lo que va a recubrir a cada fibra es el endoneuro. De nuevo acá hay una representación, por supuesto que va a haber vasos sanguíneos, y fíjense que hay uno azul y uno rojo para poder determinar la circulación oxigenada y carboxigenada, porque como todo tejido tiene que poder ser irrigado y tiene que poder ser retirado el dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Y recordemos que siempre lo más externo, que era el epi, iba a ser más denso, con vasos sanguíneos. Luego el peri ya no es tan denso, tiene pocas células, y el endoneuro es un conjuntivo laxo, porque está recubriendo a cada fibra. Y quería ver un corte de nervio. No, acá están las vías, pero no hay más. Dejo de compartir esa pantalla, vuelvo acá. Entonces, ¿alguna duda con la parte de tejido nervioso? ¿Pudimos ser de ayuda ya que están complicados hoy con los parciales? Hemos llegado hasta la letra I. Por lo menos yo llegué hasta la letra I. ¿Ustedes pudieron seguirme hasta la letra I? Sí, profe. Sí, profe, yo también. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda para leer la J? ¿Cómo está constituido el aparato circulatorio? Sí. ¿Cómo Dice, está constituido el aparato circulatorio? Acá yo ¿Nadie? tengo duda, profe, pero ¿sería el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos? Sí. O sea, O sea, no sí sé si tengo que incluir a los pulmones también y la célula, que es no, a los parte de la pulmones, circulación, digamos, pero ahí ya es el intercambio gaseoso. claro, no. Eso es para hablar de circulación mayor y de circulación menor, pero no voy a incluir a los pulmones. Perfecto, gracias. Y sí tengo que hablar, no me lo deja, bueno, sí tengo que hablar de, que les quería abrir las diapositivas, pero me lo hace, a ver, no importa. Lo abro de todos modos desde mi escritorio. Sí tengo que incluir, voy a cerrar tejido nervioso, sí voy a incluir, obviamente, corazón y vasos sanguíneos, pero como no habla de circulación sanguínea, también puedo incluir al linfático. De hecho, cuando la doctora Quintana se los da, les habla del linfático porque justamente la linfa es un trasudado del plasma. Y recordemos que la sangre, digamos, está formada por células, que son los glóbulos rojos, pero también son los glóbulos blancos. Tenemos las plaquetas, que no son células, sino que son desprendimientos de los megacariocitos, y todo eso circula en un medio acuoso que es el plasma, donde voy a tener aguas, proteínas, y ese trasudado del plasma, cuando no incluye a estos elementos celulares, tengo a la linfa. Bien, ¿y cómo es la estructura de los vasos sanguíneos? ¿Se animan? Tienen 3 capas, o sea, la túnica íntima, la media y la adventicia, y está separado por láminas elásticas. Exacto. Vamos a saltearnos la 3, vamos a ir el esquema que están viendo ustedes de nuestra tarea de aula, ¿no? Que nos dice, indique las túnicas y los componentes. Acá específicamente habla de una arteria.
las capas que dijo su compañero son prácticamente comunes entre arterias y venas, pero primero tendríamos que hacer una distinción. Entonces tenemos esa capa íntima, que cómo estaría constituida. Por el endotelio y el Por el tejido. endotelio. ¿Y qué quería decir endotelio? Recordemos. Aprovechemos para que les sea útil. ¿Qué querría decir endotelio? Células planas. ¿Epitelio de qué tipo? Plano. Plano. Simple plano. Simple plano, perfecto. Epitelio simple plano. Eso está bien que lo recordemos. Ahí lo abrí a las diapositivas que no me las dejaba bajar. Entonces, ese epitelio simple plano es común para todos los vasos sanguíneos, sean capilares, arterias y venas. Obviamente apoya sobre una membrana basal y luego va a venir un tejido conjuntivo laxo, porque tiene ese epitelio es avascular y tiene que nutrirse. Bien. ¿Qué más? Seguimos con la íntima, tenía Sí, tejido conjuntivo y una membrana basal, obviamente, por el epitelio. Sigamos con la íntima para mantener, digamos, como vos decís, una coherencia, sí. Y bueno, y después sí está limitado por la elástica interna. Una limitante elástica interna. Muy bien. ¿Y por debajo? La túnica media, que está formada por fibras musculares principalmente, y creo que cambian las venas con fibras elásticas. Claro, esa túnica, aparece esa limitante elástica interna, y esa túnica íntima no es exactamente igual en arteria y en vena. Acá empieza la primera diferencia. La íntima, que era el endotelio, era exactamente igual, pero esta túnica media, que va a tener fibras elásticas, puede tener fibras colágenas, vamos a ver cuándo abunda más y cuándo abunda menos, no es igual en arterias que en venas. Una diferencia que podemos agregar en la íntima es que las venas tienen una proyección hacia la luz y que son válvulas, mientras que las arterias no tienen esas válvulas. Yo voy a intentarles compartir, si me deja, la presentación, que no me la deja abrir, la presentación de la doctora Quintana. A ver, le voy a poner toda mi pantalla. Compartir. Ahí vamos. Volvemos. Esperen que está cargando. Yo les quiero compartir el PowerPoint, aunque ustedes lo tienen el PowerPoint, pero no me lo tengo abierto. Ya le puse presentar todo, ¿no? Cuando es así, siempre me hace renegar, no me lo deja mostrárselo. Ahora igual, se está viendo. ¿Se ve la circulación linfática ahora? Sí, sí. Ah, perfecto. Bien, porque acá no me lo mostraba. No me lo mostraba como que se estaba viendo. Esto es lo que hablábamos de los capilares, que hablando del endotelio, donde los núcleos hacen protrusión hacia la luz. Imagínense que en un corte transversal yo alcanzo a ver 1 o 2 núcleos, porque es un epitelio simple plano, y que se va a repetir tanto en las venas como en las arterias. Todas las células que componen la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las clasificaciones. Y algo que es muy importante, que si bien ahí no lo pregunta, acá tienen las distintas clases de glóbulos blancos,
que cuando uno los ve al microscopio sí los puede, cuando ve un extendido de sangre, los puede reconocer perfectamente, sobre todo por su gran diferencia en los núcleos, más allá de las granulaciones, que también me permite clasificarlos en granulocitos y agranulocitos, y todo esto son glóbulos blancos, donde tengo los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que reciben ese nombre respecto de las tinciones de los gránulos, los monocitos, que el otro día los nombramos, que también podían tener actividad fagocitaria, y los linfocitos tan importantes en las defensas. Este es el PowerPoint de tejido sanguíneo y circulación linfática que también quería mostrarles. Pero cuando hablamos de arterias y de venas, bueno, como ustedes ya lo deben haber visto en la grabación, en el video de la doctora, justamente esta no es lo mismo que sea una arteria de conducción a que sea una arteria como la aorta, por ejemplo, que es una arteria de conducción, pero que tiene como función la propagación de toda la sangre oxigenada que del ventrículo tiene que ser distribuida al resto del organismo. Entonces, eso hace que la pared de la arteria aorta tenga una lámina elástica donde predominen estas fibras elásticas en una gran proporción. Para retomar, ¿están viendo la diapositiva de circulación mayor y menor? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me quería? Sí, profe. Bárbaro. No incluyo los pulmones, salvo que esté hablando de circulación mayor y menor. Si hablamos de aparato circulatorio, están involucrados en que yo tenga sangre carboxigenada, porque justamente en los pulmones se van a dar la hematosis, que es el intercambio gaseoso, pero ellos no son parte constitutiva del aparato circulatorio. En cuanto a la arteria elástica, justamente como estábamos hablando, esa arteria elástica, donde la aorta es el ejemplo preponderante, tiene una túnica media que prácticamente, si viéramos un preparado en fresco, la veríamos amarilla por la cantidad de fibras elásticas, más que de fibras musculares. Mientras que si a lo mejor es una arteria que tiene que ver con la distribución sanguínea hacia las extremidades, a lo mejor va a tener una mayor cantidad de fibras musculares que de fibras elásticas. Es lógico pensar, lo importante es que traten de relacionarlo, que la arteria aorta tiene un gran predominio de fibra elástica porque tiene que amortiguar la presión con la que la sangre le llega cada vez que se produce la sístole y la diástole, o sea, la contracción y la dilatación del ventrículo. ¿Me explico? Para que no se lo aprendan todo de memoria. Entonces, esta túnica media es una diferencia entre las arterias y las venas, porque en las venas esta túnica media es mucho más delgada. Y es más rica cuando sí está presente, pero en proporción, en menor tamaño, es más rica en fibras musculares que en fibras elásticas. Y luego, obviamente, viene una adventicia, que siempre la adventicia está formada por tejido conjuntivo, va a tener tejido adiposo, va a tener vasos que la irrigan, esos se denominan vasos vasorum, o sea, como si fuera el nombre y el apellido. Si dice vasa vasorum, son vasos que irrigan al vaso, mientras que si dice nerva vasorum, son nervios que inervan al vaso. ¿Me explico? Y
entre esa media y esa adventicia, esa limitante elástica externa. Pero justamente no van a estar presentes de tan de manifiesto, sobre todo por más que yo haga coloraciones, cuando, como lo vemos acá en la diapositiva, tengo la arteria y tengo la vena. ¿Por qué yo sé que esta es la arteria y que esta es la vena? Por lo que hablábamos antes, si la arteria tiene que distribuir ese volumen o tiene que conducir, ya sea porque tenga una túnica media rica en fibras musculares o rica en fibras elásticas, hace que el diámetro de la luz se presente con mayor amplitud que el de la vena, que está recogiendo esa sangre carboxigenada, con excepción, porque está siempre la excepción que confirma la regla, de las venas pulmonares que salen del pulmón, valga la redundancia, es así el nombre que tienen, porque ellas están llevando sangre oxigenada. Esa vendría a ser uno siempre dice arteria, sangre oxigenada, venas, sangre carboxigenada. ¿Eso está bien? Sí, pero recuerden que las venas que justamente salen del pulmón, en el pulmón se produjo la hematosis, que es el intercambio gaseoso, entonces ellas justamente llevan sangre oxigenada. Dos diferencias: las venas, como les comenté al principio, tenían las válvulas para favorecer, piensen en las extremidades, tanto en las piernas como, sobre todo más en las piernas, ¿no? Porque estamos mucho tiempo de pie o ahora mucho tiempo sentados, tienen que poder recoger esa sangre, ¿no? Para poder llegar al pulmón, para ser eliminado ese dióxido de carbono. Entonces, para favorecer ese retorno venoso, es que tengo esas válvulas que me ayudan. Y esa limitante elástica externa no la voy a visualizar. No, por supuesto que no todas tienen más las que les acabo de decir, pero sí las arterias no las tienen a esas válvulas, y esas válvulas van a estar, recuerden, hacia la luz. Si minimizo esto y volvemos a nuestra guía, esto que es una imagen microscópica, hace justamente un resumen de todo lo que vimos. Esto es lo que recibe el nombre de un corte básculo nervioso. ¿Por qué digo básculo nervioso? Porque aparece una estructura nerviosa y porque aparecen dos estructuras vasculares. ¿Qué estoy queriendo decir? Que este es el corte de un nervio, que si lo viéramos con mayor, cuando lo veamos en la presencialidad con el microscopio, marcaríamos ¿cómo se llamaba? El conjuntivo que estaba por afuera, el epineuro, el peri, si pudiéramos marcar, que no lo puedo marcar acá en la computadora, un haz de fibra, el perineuro, y a cada fibra el endoneuro. Estos espacios en blanco no son estructuras histológicas, sino que se ha roto, se ha abierto el preparado. Esto que ven como verde, medio turquesa, es tejido conjuntivo. Veríamos un montón de otros vasos sanguíneos pequeños, pero acá hay un corte de una gran arteria y de una vena. ¿Cómo sé de nuevo que esta, si bien ya lo dijimos, pero cómo sé de nuevo que esta es una arteria y que esta es una vena? Porque tiene una túnica media mayor que esta. La que tiene una túnica media mayor que la otra comparativamente, esta es la arteria. Fíjense que yo no hago hincapié en la luz,
Porque puede ser de que yo a esta arteria la agarre en un corte sesgado, o sea, en un corte oblicuo, y entonces la luz me salga media alargada. Entonces yo no puedo pensar siempre, si bien es cierto de que la arteria suele tener una luz más franca por todo lo que explicamos antes, si la agarré en un corte oblicuo, que no me confunda. A mí lo que me ayuda a distinguir es que acá tengo casi todo túnica media y muy poquito de adventicia, que sería el conjuntivo en comparación a la media. Mientras que acá tengo casi nada, tengo de media, que sería de músculo, y tengo la adventicia, que es el tejido conjuntivo que la rodea. Que no hay un límite, hasta acá es la adventicia y de lo que sigue en adelante es tejido conjuntivo en donde está inmerso. ¿Me explico? ¿Soy clara con eso? Se junta ese conjuntivo de la adventicia con el propio tejido conjuntivo, porque recuerden que el tejido conjuntivo es sistémico, o sea que lo tenemos en todo el organismo. Si nosotros miráramos con mayor aumento estos tejidos conjuntivos, tanto de la vena como de la arteria, podríamos marcar con un mayor aumento un vaso vasorum, o sea, un vaso pequeño que estaría irrigando, porque piensen que esta capa de tejido tiene que vivir, tiene que llegarle oxígeno, tiene que nutrirse. Entonces, para eso necesita, en la adventicia encontraríamos pequeños vasos y se llamarían vaso vasorum, tanto para la arteria como para la vena. Y si encontráramos un pequeño nervio, porque recuerden que dijimos que era involuntario y que tenía que estar inervado, así empezó nuestra clase, serían nerva vasorum. ¿Por qué nerva? Porque es un corte de nervio. Y vasorum porque estarían en la adventicia de los vasos sanguíneos. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Más o menos. Tal vez. Sí, Sí. Vamos de nuevo. El nombre indica lo que es. Y el apellido, a dónde está cumpliendo la función. Por ejemplo, si yo digo vasa, vasorum, vasa es el nombre. ¿Qué es? Un vaso. Si digo vasorum, es en dónde está cumpliendo la función ese vaso sanguíneo. Está nutriendo a los tejidos que conforman las paredes del vaso. Claro, sí. ¿Ahí fue mejor? Sí, sí. Bien. Ahora, si cambio el nombre y digo nerva, es el nombre. Entonces, ¿qué es? Un nervio. Vasorum es en dónde está cumpliendo la función. Quiere decir que es un nervio que está inervando las paredes de esa arteria o de esa vena. ¿Fui Bárbaro, mejor? profe. Sí, sí, ahora sí. Bien, lo mismo pasa, aunque no lo diga acá, pero ustedes lo van a tener que estudiar para el nervio. En la estructura del nervio también nos vamos a encontrar con pequeñas estructuras, pero ¿cómo sería el nombre y el apellido? Si son vasos que irrigan a un nervio. ¿Vasa? Nervón. Exacto, muy bien. Nervón. Perfecto, bárbaro. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, entonces, corte de nervio, corte de arteria, corte de vena. En esta, que en realidad la podríamos haber contestado antes, aunque está haciendo pidiendo específicamente de la arteria, a la derecha es lo que dijo, no sé quién fue que me habló, pero que, porque yo estaba compartiendo pantalla y no vi quién habló, que nombró la íntima, la media y la adventicia, que eran las 3 capas.
Uno de sus compañeros, ¿quién fue el que me ayudó y hablaba? Yo, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y ahora, a la izquierda ya me pide, como es una arteria, específicamente, ¿esto qué sería? El primero a la izquierda arriba. Epitelio da la luz. Esta sería la luz de la arteria. Perfecto. Simple plano. Epitelio simple plano. Muy bien. Epitelio simple plano. Sabemos que abajo hay una membrana basal, que hay un conjuntivo, pero no es lo que me está pidiendo en el segundo. ¿Qué es lo que me está pidiendo en el segundo que comentó su compañero? La limitante elástica interna. ¿Mm? Y que muchas veces... Exacto, limitante elástica interna. Muchas veces yo no veo ese endotelio, porque esa limitante no me lo permite ver en la visualización de un microscopio óptico, por supuesto, ¿no? ¿Qué será esta otra, la tercera, si esto es una arteria, si es tan grande? Células musculares lisas. Pero no me pide la célula. Leamos la consigna. Indica la túnica, los componentes, de acuerdo, se observan a qué tipo, bueno, todavía no llegamos a qué tipo de arteria. Es posible que sean células musculares lisas por el tipo de dibujo, está bien. Son células fusiformes, o sea, con los extremos ahusados, uninucleadas, porque sabemos, pero que tengo una túnica media importante porque justamente es una arteria. Entonces, no me están mostrando como que hay un predominio de fibras elásticas, sino hay más de fibras musculares. Muy bien. No sé quién me habló porque de nuevo estoy compartiendo el Power y no veo el nombre. Entonces serían fibras musculares. ¿Profe? Claro, es el tejido, o sea, es la capa media, pero donde hay claramente, como su compañero lo dijo, hay por lo que muestra, porque es un esquema, ¿no es cierto? Por lo que muestra vemos células o fibras musculares lisas, porque fíjense que la consigna dice a qué tipo de arteria correspondería, ¿no? Y la última sería, el último rectangulito de la izquierda, sería ¿la qué? La limitante es una arteria. La limitante elástica externa. Elástica externa. Externa. La que está más afuera es la externa. Y que esa es la que no está presente en las venas. O sea que ustedes, entre la túnica media y la adventicia, en una vena, porque esto es una arteria, la limitante elástica externa no se visualizaría. Entonces, ¿a qué tipo de arteria correspondería? Si tiene muchas fibras musculares más que elásticas. En base a lo que comentamos antes. Es como la aorta. Claro, una arteria muscular. Claro, a una arteria muscular, a una arteria que sea de distribución hacia las extremidades, ¿no? Y no una arteria como la aorta, donde está recibiendo una gran presión de un gran caudal cada vez que se contrae y se dilata el ventrículo, que entonces tiene que ir amortiguando esos cambios de presión para que después cuando se ramifica la aorta y se va a distribuir en el resto de las arterias, va a ser una arteria más de conducción. ¿Se entendió? Perdón, profe, tal vez ya lo dijiste, pero ¿cómo puedo distinguir una arteria muscular y una arteria elástica, por ejemplo?
porque en la capa media, si lo observáramos a nivel de microscopía, tendríamos a su vez fibras elásticas. Y recuerden, cuando vimos piel, no sé si se acuerdan porque lo nombramos así y no lo visualizamos al microscopio, entonces no sé si lo han podido retener a eso. Hay una tinción que es la orceína que me permite poner de manifiesto las fibras elásticas. Y así como para las reticulares también están las sales de plata. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber y tengo arterias, las fibras elásticas se ven perfectamente como comitas más irregulares porque son proteínas, no son células como acá, que en el dibujito claramente lo puedo observar. Si yo tuviera que dibujar una arteria elástica, aparte de que tenga fibras musculares o células musculares lisas, como está en el esquema, haría rayitas marcadas, muchas, para demostrar que hay un predominio también de fibras elásticas, que no son células. Acá se mezclan los dos conceptos. ¿Me expliqué o los confundí más? Sí, sí, ahí me quedó más claro. ¿Seguro? Gracias. Sí, creo que sí va. Bueno, no importa, si no lo repasan y cualquier cosa, total, esto no nos separamos más, porque cada vez que veamos, es como que estamos aprendiendo un vocabulario y después cada vez que veamos un órgano, un tejido, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, arterias y venas hay por todos lados. O sea que permanentemente vamos a estar reconociendo, sobre todo en microscopía, esto es una arteria, esto es una vena, esto es un capilar. No hablamos de las clases de capilares, que lo podemos hablar teóricamente, porque a nivel de la microscopía yo sé qué capilar hay cuando veo hígado, cuando veo el glomérulo del riñón, pero no es que los pueda distinguir a nivel de la microscopía los capilares continuos, los fenestrados y los sinusoides, ¿no? Y por último tenemos la 5, que nos vuelve a nervio, pero es un preparado con hematoxilina eosina, no con tricrómica. Y entonces, ¿qué piensan ustedes de las flechas ahí, empezando de la de más arriba hacia la de más abajo? Fíjense cuál es la consigna, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y la primera flecha no sería el epineuro? Claro, porque dice, ¿qué me pide la consigna? Que ubique el endo, que ubique el peri y que ubique el epi. Entonces, lo que es más externo sería el epi. Claro, la del medio el endoneuro y la del medio el endoneuro. Y esta acá está sí, media está como medio que señalando otra cosa. no se sabe muy bien para qué lado apunta, tengo que serles sincero, ¿no? Pero como que yo podría pensar que a lo mejor ha querido estar más afuera y se ha corrido, porque si todo esto, o sea, pensemos, si todo esto es el epi y era el tejido conjuntivo más denso, que emite trabéculas de conjuntivo, y me separa este haz de fibras, entonces este sería el perineuro. Este también, porque cada uno de estos son haces de fibras. Por eso el endo sería lo que recubriría a cada fibra. No sé si ahí la flecha está apuntando al puntito y quiere marcar un axón, pero lo que sí creo que queda claro que en un corte de nervio periférico no aparecen cuerpos neuronales. ¿Hasta ahí fuimos bien? Sí, profe. En esta sesión de espiritismo, ¿siguen ahí? Sí, profe. Bueno, ahora les hago una pregunta que no está, pero ya que estamos, fíjense en estas dos estructuras que están acá a la izquierda.
mírenlas con cariño, porque yo sé que les estoy pidiendo mucho, porque están mirando con una notebook o con un celular. ¿Qué puede ser esto? En base a eso que les hice pensar antes del nombre, del apellido. Una arteria. Un vaso sanguíneo, ¿que qué? Este chiquito, Vasa nervorum. chiquito. Bien, muy bien. Un vaso que está irrigando al nervio, porque está en el epineuro. ¿Y este qué podría ser? Porque no lo sé a ciencia cierta, no lo veo bien, yo tampoco. Pero digamos, imaginémonos, si esto es un vasa nervorum, o sea, un vaso que está irrigando a todo este conjuntivo que tiene que cumplir su función. ¿Y este qué será? ¿Puede ser el corte de un nervio? Claro, y entonces, ¿cómo se llamaría si está inervando a todo este nervio más grande? Nerva. Nervorum. Claro, muy bien. Y ahora sí, esta grande que están acá, que se está cayendo en el límite superior izquierdo, ¿qué piensan ustedes que es? Una arteria. Una arteria. Claro, una arteria, muy bien. Y a pesar de que hematoxilina eosina, ¿ven estas rayitas que ven como comitas más oscuras? Esas serían las fibras elásticas de la túnica media. Lo que al ser una hematoxilina eosina se me dificulta ver esa parte más clarita que tengo acá, que se junta con el conjuntivo en el que está inmerso, sería la adventicia. Y fíjense que la íntima, que estaba formada por ese endotelio, por esa membrana basal, por ese pequeño conjuntivo que la nutre y la lámina elástica interna, no se alcanza a visualizar. Yo alcanzo a visualizar estos pequeños núcleos que se están asomando y nada más, pero no puedo distinguir todo esto que describimos acá tan claramente en el esquema. Para comparar, ¿no? Lo que es un esquema respecto de la microfotografía de abajo o de esta microfotografía. ¿Alguna duda con las preguntas que hayan quedado? Estoy subiendo. Fuimos contestando, nombramos los tipos de capilares, no nombramos las características que tienen que ver justamente con que esta membrana basal sea continua o sea discontinua. ¿Sí? ¿Cómo serían? ¿Se ve ahora que estoy compartiendo aparato cardiovascular? Sí, profe. Bueno, fíjense en esta fotografía que la tienen en comunidades del teórico de la doctora Quintana, donde muestra bien esto que yo les decía, esa limitante elástica interna, que no me deja ver la túnica íntima, y la limitante elástica externa que me va a separar la túnica media de la adventicia. La adventicia como que se pierde, no tiene un límite definido, final, con el resto del tejido conjuntivo en donde se queda, en donde se encuentra, ¿no? Por último, acá hay una clasificación que ustedes la tienen, no tiene sentido que la repitamos, en esto de elásticas, musculares, arteriolas a medida, ustedes saben que tanto las arterias como las venas van disminuyendo su calibre, su luz, para terminar transformándose en los capilares, y eso va produciendo una disminución en las y no solamente una disminución, sino una variación en el tipo de los tejidos conjuntivos, donde
en una elástica, fíjense, estaba menos definida la interna y bien definida, obviamente, en una muscular, una externa muy definida en una muscular. Acá no es que no esté, es que como tiene mayor cantidad de fibras elásticas, se mezcla con las fibras elásticas de la limitante elástica externa, ¿no? Y cómo está constituido esa adventicia, cómo disminuye esa proporción respecto a cuando es arteriola, que tiene un menor calibre, metaarteriola, para luego pasar ya a los capilares, que los habíamos nombrado, continuos, fenestrados y sinusoides. Y esto tiene que ver justamente con esas membranas basales, pero ojo, que no le haga confundir que el fenestrado que tiene membrana basal continua me lo pongan acá. Se le llama continua porque justamente las células endoteliales tienen contactos de oclusión y esa membrana basal tiene pericito y es continua. En el fenestrado también es continua, pero ¿cuál es la diferencia? No es la membrana basal, es que las células epiteliales simple planas que dan a la luz, estas presentan coloquialmente, digamos, un orificio, un agujero, lo que se llama una fenestración, y estas no. Por eso tienen contactos de oclusión. Y acá hay poros sin diafragma, y este orificio sí tiene un diafragma. Entonces, estas características a veces hacen que ustedes me entrecrucen las clasificaciones. Entiendo que en una primera lectura puede llegar a ser complejo. Y sobre todo porque esto no lo vamos a visualizar con el microscopio óptico. Esto es conceptual. Lo de sinusoide tiene que ver con que tienen un recorrido, como su nombre lo dice, se parece a una S. ¿Vieron cuando, si alguno de ustedes manejan, que aparece ese esquema en la ruta, cuando el camino presenta varias curvas, una contracurva, una curva a la derecha, una curva a la izquierda, y entonces es un camino sinuoso, es un camino con curva, o sea que no es un camino derechito. Bueno, a eso hace el nombre, hace referencia el nombre. El defenestrado hace referencia a que las células del epitelio simple plano presentan una fenestración, pero ojo, tiene diafragma y la membrana basal es continua, mientras que en los sinusoides es discontinua o está ausente. En los continuos, obviamente, la membrana basal es continua y las células endoteliales están bien juntitas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, y por último, no lo preguntaba, pero también tienen las clasificaciones de vena. Esto está en el PowerPoint de la doctora Quintana, porque las venas también van disminuyendo de calibre para poder luego capilarizarse. Entonces voy de grandes venas, voy de derecha a izquierda, a venas pequeñas, vénula, y luego hacer un capilar. Y van a tener las famosas capilarizaciones que pueden ser arteriales venosas o arteriales, que eso ya lo habrán dado. Dejo de compartir esto, dejamos de compartir la pantalla, vuelvo acá al Meet. ¿Alguna duda? De mi parte no, al menos. ¿Cuáles eran los dos primeros nombres de la izquierda, Valentina, que me pedías? No alcancé a leer el chat. Creo que ya lo habían respondido, profe. Es del ejercicio 4, epitelio simple plano y limitante elástica interna. Bueno, Valentina, ¿no querés que lo repitamos? No sé. Cintia, ¿alguna otra duda? Podemos repasar, sí.
¿Qué repasamos? ¿Las capas de los vasos sanguíneos o qué, Cintia? Hola, el 4 quería repasar yo. Los de Repasemos. la derecha. Ahí voy. ¿Lo están visualizando? No, por ahora. Ahí vuelvo. Toda mi pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, a la derecha, Sí, el primero era túnica íntima. El segundo, túnica media. Y el último, la adventicia. Ya me dice acá la consigna que es una arteria. A la izquierda, ¿vamos bien o vamos muy rápido? no, bien, ya sí tenía, pero quería sacarme la duda por las dudas. No, está perfecto. A la izquierda, un epitelio simple plano. Sabemos que apoya una membrana basal. Sabemos que hay un conjuntivo que la tiene que nutrir laxo. Pero lo que me pide en segundo lugar es la limitante elástica interna. Luego sabemos que viene la túnica media, que va a estar conformada por fibras musculares y elásticas, y según el tipo de arteria, va a tener mayor proporción, como vimos en la clasificación que tienen en el teórico, de una o de la otra. Por el esquema, como bien dijo sus compañeros, son todas representaciones de células que son ausadas, o sea, con fusiformes, con los extremos aplanados, uninucleadas, porque sabemos a su vez, es conceptual, sabemos que el músculo que compone las paredes de las arterias y de las venas es músculo liso, pero no hay ningún esquema de que acá hubiese presencia de un predominio de fibras elásticas, o sea que evidentemente predominan las células musculares lisas o fibras musculares lisas. Entonces acá lo que veo es tejido muscular liso. Y el último rectángulo de la izquierda está haciendo referencia a la limitante elástica externa. Lo que está por debajo es la adventicia, pero no lo pregunta. Ahí justamente que es tejido conjuntivo, con tejido adiposo, y donde se podían encontrar los vasovasorum y los nerva vasorum. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Ah, bien, Valentina, ¿algo más? ¿Alguien más que necesite que repasemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, fíjense que la semana que viene, no sé qué parcial tendrán, espero que nos toque, que me toque a mí. Tenemos ya, cambiamos de tejido, pero a su vez vamos a empezar a hablar de órganos. O sea que no solamente vamos a ver un tejido nuevo, sino que vamos a ver cómo la disposición de este tejido junto con el conjuntivo, que como verán lo nombramos permanentemente, vamos a hablar de órganos. ¿Y qué van a ser? Ni más ni menos que los órganos linfáticos. Bueno, estoy aquí para cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿Te hago una última pregunta? Sí, Cintia. Si no la puedo responder, con gusto. Cuando la flecha señala una célula, sí, en realidad está marcando el núcleo. Tenemos que decir, por ejemplo, núcleo de célula de microglía, de célula de glía o directamente célula de glía. Lo correcto sería lo primero que vos expresaste,
que sería el núcleo de la célula de la glía. Pero con la neurona, y si me permiten vuelvo a presentar, vuelvo a compartir, con la neurona, en la mayoría de las células pasa lo que dice Cintia. Yo lo que veo es los núcleos, pero si miramos lo que nos pasa con el tejido nervioso, específicamente en médula espinal, ¿están viendo la diapositiva? Sí, se ve. La imagen que tienen en el segundo de la imagen microscópica, acá sí yo veo el soma de la neurona. No veo la neurona entera con la dendrita y el axón, pero yo veo el soma de la neurona, porque justamente en esta la veo con núcleo y nucleolo, pero en esta más o menos se ve el núcleo, en esta se ve un pedacito de soma, en esta también. Ahí estaríamos marcando justo el nucleolo. ¿Me explico, Cintia? Sí. Pero en los puntitos que vos dijiste que eran No, células de los glía. puntitos estas que son las células de la glía son los núcleos. Claro, entonces estaría mal decir células. Estaría incompleto, digamos, porque en realidad es muy difícil. Recuerden cuando vimos epitelio, que dijimos que justamente recibían el nombre en función de cómo era ese núcleo, porque ver los límites celulares no es muy frecuente. ¿Mm? Pero es verdad, estos son núcleos de células de la glía, y lo que no podemos hacer en esta preparación, con esta coloración, porque hay en otras preparaciones que obviamente no vamos a hacer tiempo, pero que ustedes pueden buscar en el atlas, por ejemplo, en cerebro, se pueden ver los astrocitos perivasculares, o que se dice con pie chupadores, con oro sublimado de Cajal. Entonces, por ejemplo, ahí puedo ver bien una célula de la glía, pero es un astrocito perivascular. Acá no puedo distinguir qué célula de la glía es. Entonces lo único que ves es el núcleo y podés decir que es una célula de la glía con este tipo de aumento y este tipo de tinción. Perfecto, gracias. No, de nada, Cintia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dejo de compartir la guía? Bueno, hemos quedado 19, no sé si han estado muy cansados, espero que les haya sido de utilidad este repaso, que me la pasé hablando yo sola, así que espero que con linfático me ayuden un poquito más, pero bueno, sabiendo que algunos tenían parcial esta noche, me imagino que están complicados. ¿Mm? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, les doy las gracias, como siempre, por haber participado, por haberse quedado y hacerme preguntas. Es lo más interesante. Y cualquier duda que tengan, después, si lo vuelven a leer, lo podemos comentar la clase siguiente, porque arterias y venas, nervios, nos van, justamente por la función que cumplen, las vamos a estar viendo perfectamente. O sea, permanentemente, más que perfectamente. Soy ahora cuando vaya al Facebook y no sepa cómo hacer para compartir cualquier cosa, te pongo un WhatsApp. Dale, profe. Yo igual le estuve grabando, pero mi internet anduvo medio, así que voy a ver cómo queda. Y cualquier cosa la subo a un drive y se las paso a los chicos. Así que obvio. Bueno. Yo voy a hacer todo lo posible por intentarlo. Dale, Bueno. profe, no hay drama. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias y nos vemos el martes que viene. Buenísimo, profe. Muchas gracias.